Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en un nuevo programa aquí en Patagonia Radio, en Soy lo que como, con una tremenda invitada que ya no es primera vez que estás acá. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Caroline. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y eso, estoy contenta de estar aquí. Qué bueno, porque hoy día vamos a conversar acerca de un tema de que hay hartos memes en contra de las nutricionistas en esta fecha, pero nosotros venimos a hablar acerca de, no indicándoles cuántas calorías tiene que comer, ni mucho menos, ni cuántos choripanes, ni cuántas empanadas, sino que hablar acerca de la educación, ¿cierto? La información que ustedes tienen que conocer acerca de estas fechas. ¿Qué hacer? ¿Cómo consumirlo mejor? ¿Cómo prevenir patologías, por ejemplo, o descompensaciones? La idea es conversar acerca de eso y no satanizarnos. Sí. Sí, esta época, como dice bien la Caro, es una época donde somos muy juzgadas. Sí. Bueno, es que en realidad igual, como la historia de la nutrición se ha basado mucho en eso y con el tiempo también se ha ido como reivindicando un poco nuestra función como nutricionista en épocas festivas y especialmente en épocas donde la comida es como el centro de atención gira en torno a la comida. Exactamente. ¿A cuántos de ustedes ya están hablando con la familia, con el papá, la mamá, la abuelita? Vamos a ir a ver a los tíos, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes y diciendo, hay que comprar carne, hay que comprar cuándo vamos a hacer las empanadas, etcétera, etcétera? Entonces, todas esas cosas evidentemente hacen de que desde ya estemos pensando mucho en la comida. Exacto. Igual otra cosa muy interesante es que, bueno, yo trabajo con pacientes actualmente también, además de hacer docencia y todo, y es un tema que a lo largo del tiempo también es recurrente en estas fechas. O sea, se sienta la persona, el usuario, el paciente, y te pregunta, ¿qué tengo que comer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Estoy afligido? O si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, tengo alguna patología crónica como diabetes, hipertensión, dislipidemia o colesterol alto. ¿Cómo lo hago, señorita Nutri? Ajá. Entonces, eso también ha tomado una vuelta distinta a comparación de los tiempos anteriores, ¿cierto? Donde las recomendaciones eran sumamente estrictas, las recomendaciones de parte de nosotras como nutricionistas eran muy restrictivas. Eso se ha ido cambiando con el tiempo. Exactamente. Además que es importante mencionar de que, claro, si yo no tengo ningún tipo de patologías, no puedo estar pensando en o sintiéndome culpable de si voy a comer un poco más o voy a comer un poco menos, ¿cierto? Y aquí hay tips que nosotros les queremos entregar el día de hoy, que queremos conversar, porque eso es lo fundamental, o sea, tener una buena relación con la alimentación, no restringirme sobre, no sé, por ejemplo, comer un choripán o comer, no sé, un asado. Entonces, eso es lo fundamental de respetar lo que quiere mi cuerpo y no excediéndose demasiado. Yo creo que eso es como la clave en estas fechas. Exacto, como dices, Caro, hay una cosa súper importante que hace poquito también escribí una columna que fue revisada por ti para la Santo Tomás. Y que va a salir ahora en estas fechas. Y que va a salir dentro de poco. La van a ver en los diarios. Y en esa columna le doy mucho énfasis a la parte de como aterrizar un poquito que el año son 365 días. O sea, el tiempo en el que deberíamos cuidar nuestra alimentación debería ser durante todo el año, ¿ya? Y en épocas festivas, permitirse quizás comer esta comida típica, tradicional, pero también en medidas adecuadas. Obviamente el equilibrio es algo que como nutricionistas también intentamos transmitir y potenciar a la comunidad en general, porque el gran problema es cuando uno se va a un extremo. O sea, si nos ponemos muy restrictivos y empezamos a contar las calorías de la empanada, las calorías del choripán, de las ensaladas, que generalmente es maíz y todas esas cosas. Exacto. Que no son ensaladas. Que no son ensalada de papa, que ensalada de papa, que no es cierto, que es una
acompañamiento más que una ensalada, obviamente podríamos pasarla súper mal, ¿verdad? Comer con culpa, podríamos estar pensando, hoy tengo que estar en una dieta, estoy sufriendo, y comer con esa sensación no es algo saludable, no es algo positivo para nosotros, para nuestra salud mental. Exactamente. Pero por el contrario, tener una alimentación excesiva en carbohidratos o excesiva en comer todos los alimentos en un tiempo de comida, por ejemplo, comamos empanadas con el choripán, con algo dulce, con el mote, en una sola tanda, en un solo tiempo de comida, solo al almuerzo. Claramente también nos podría generar algún daño y también nos podría generar también, obviamente, que el exceso de peso ganado también sea mucho mayor, ¿ya? Entonces, obviamente el peso no es primordial, porque cada vez se está evitando más ser pesista. Claro, como que darle prioridad al peso ya no se recomienda, ¿ya? Pero también hay que cuidar la cantidad de alimento que ingerimos en los tiempos de comida, cuidando también no ingerir todo en un tiempo, todo en un solo horario. Exactamente, y eso no es, la idea no es tomarlo como una restricción importante, sino que es solamente la educación que nosotros tenemos que tener al comer. Porque eso es, o sea, nosotros tenemos que tener, porque imagínense, más encima estas fiestas patrias que son XL, entonces vamos a pasar muchos días, y en esos 5 días casi que se va a formar un hábito en donde vamos a ir consumiendo muchas cantidades. Si hacemos eso, por ejemplo, vamos a consumir muchas cantidades de comidas en un solo tiempo de comida, y eso se va a traducir a que después, cuando volvamos a esta normalidad, vamos a sufrir las consecuencias, y eso es lo que hay que evitar. Exacto. Dentro de las recomendaciones como nutricionista, yo creo que respetar los tiempos de comida es fundamental. O sea, que estos 5 o 7 días, ¿cierto?, de celebración, porque algunos ya van a partir mañana, como decías antes, pueden partir mañana, ¿cierto? Otras personas pueden partir ya el día lunes. Ahí va dependiendo más o menos de las dinámicas familiares, del contexto. Y los tiempos de comida son importantes. O sea, uno levantarse, tomar un desayuno que quizás igual puede estar relacionado con alguna preparación típica chilena, o sea, un alfajor, por ejemplo, de chancaca, ¿cierto? Y uno se puede tomar un té, ojalá esos días tratar de tomar los líquidos amargos o... Sí. Bueno, o sea, y mucho líquido, yo creo que eso igual es muy importante. Más porque en estas fiestas el consumo de alcohol también aumenta. Exacto. Entonces, y el alcohol nos deshidrata, entonces lo que tenemos que hacer es hidratarnos mucho para no sufrir estragos después. Exacto, es muy importante la hidratación, los tiempos de comidas también, respetar el desayuno, ojalá el almuerzo, ojalá no comer un almuerzo, por ejemplo, de arroz con pollo, ejemplo, y después comer la empanada de más. O sea, podemos almorzar choripanes o más que choripanes, que cierto que puedes elegir, uno lo puede elegir un día para compartir y todo, o puedes almorzar hasta una empanada uno de los días y no está mal, ¿se entiende? Que también uno puede considerar que ese tiempo de comida puedo comer eso en el almuerzo y no como 2 comidas, sino que el plato de fondo que uno estima y además lo otro. Exacto. ¿Ya? Y lo mismo que en la tarde, ojalá respetar una merienda a media tarde o tomar una once o comer algo a media tarde. O ahí puede ir el mote, por ejemplo, mote con huesillo a media tarde. Exacto. Qué rico. En vez de comer un pan con, no sé, con una taza de café, que es como lo tradicional que come la población o que comemos, y además el mote con huesillo. Entonces vamos elijamos por los horarios de tiempos de comida una preparación. Si vamos a comer más de noche, ojalá no comer tan de noche, y si de repente hay un día que uno come más tarde, ojalá sea el día, los 2 días, 3 días, pero siempre teniendo en cuenta este contexto que decía, o sea, deberíamos cuidarnos todo el año, y estas fechas quizás permitirnos 1 o 2 días comer un poco más tarde, y que es muy probable que comamos más tarde porque vamos a ir a visitar, por ejemplo, a los amigos o al otro familiar. Entonces va a ser un poco
normal, entre comillas, comer más tarde, pero ahí es importante que las cantidades. Yo creo que eso es lo fundamental, por ejemplo, y aprender a escuchar el cuerpo. O sea, si yo no quiero más, o si en realidad no puedo comer más, no es necesario obligarme. Y en eso el cuerpo es súper sabio, porque nos avisa. O sea, nosotros podemos estar comiendo un asado con papas y ensalada y no sé qué. Entonces, no es necesario, no nos obliguemos a más. Creo que eso es lo principal. Sí. Lo mismo, por ejemplo, que hacen las personas con el trago. Cuando dicen ya no puedo tomar más, bueno, lo mismo hay que hacer con la comida. La comida, el cuerpo dice, o sea, hasta acá hay que llegar y hasta ahí hay que llegar. Exacto. Y después al otro día comeré más, o sea, comeré otra cosa o volveré a comer lo mismo, por ejemplo, el día anterior. Sí. Entonces, eso es un punto súper clave. Me gusta eso que dices, Caro, porque es verdad, creo que cada vez más hay una alimentación más responsiva, una alimentación más equilibrada, una alimentación más consciente. Y eso está muy ligado a las recomendaciones que como nutricionistas estamos haciendo a la población. No ser restrictiva, pero sí también, ojo, o sea, no sobrepasemos nuestros límites en cuanto a la alimentación. Es importante fomentar el equilibrio alimentario, es importante fomentar que ojalá la alimentación sea lo más consciente posible, y eso también influye que las recomendaciones vayan cambiando, especialmente porque hoy en día se le está dando mucho énfasis también a la actividad física, por ejemplo. Exacto. Y la importancia de mantenerse activo durante todo este periodo, ¿cierto? Independiente de que sean fiestas o sea un día habitual, ¿cierto? Así es. Entonces la actividad física también se incluye dentro de estas recomendaciones de hábito. Y ahí es algo importante porque como son varios días, entonces qué mejor que aprovechar estos días con la familia. Salgamos a caminar. Acá, por ejemplo, no sé, si están en Puerto Montt, caminar por la costanera, no sé, ir a pasear a Puerto Varas, por ejemplo, estar en contacto con la playa, con la naturaleza. Entonces eso igual es importante, genera un gasto energético que es lo mejor, ¿cierto? Para el cuerpo, para aprovechar con la familia. Entonces no nos quedemos solo en casa o pensar que la actividad física tiene que ser ir a correr, ir al gimnasio, sino que yo puedo hacer estas otras actividades, solamente ir a caminar, por ejemplo, con mi hijo o salir a pasear con mi perrito, claro, no sé, o con la familia entera, con el abuelito, la abuelita. Entonces, esa es la idea, aprovechar estas fiestas independiente de que sea o que haya un mayor número de alimentación, ¿cierto?, de preparaciones que uno consume, sí es importante esta otra parte del ejercicio físico que es salir a caminar. Exacto. Quiero agregar a eso que es súper importante lo que mencionas, Caro. Trabajo con niños también. Gran parte de mis atenciones nutricionales son en la infancia y es un tema que me encanta, que me gusta mucho fomentar, y creo que es un nicho importante como al que nosotros podemos intervenir como nutricionistas y como sanitarias de la salud. Y creo que realizar actividades o juegos, por ejemplo, en esta época es súper importante. No olvidarnos que también para las fiestas existen los juegos típicos, el saco, por ejemplo, que también generan un ambiente sumamente alegre en la familia, que además se potencian las relaciones familiares positivas, genera que además el niño, las niñas o las personas mayores también, todos en general, puedan participar de estas actividades en conjunto con nuestras recomendaciones alimentarias. Exactamente. ¿Ya? Entonces, abordar a la infancia o a la niñez es súper importante, tratar de incluir a nuestras personas mayores de nuestro entorno, preocuparnos por ellas, disminuir el consumo de alcohol, por ejemplo, es sumamente importante también, o tener un límite con respecto a eso y cuidado. Eso no significa que no nos podamos tomar un terremoto, ¿cierto? Pero sí tener también en cuenta que los excesos no son recomendados, no nos hacen bien, a pesar de que en el momento se pase súper bien, tiene consecuencias a mediano y largo plazo también, igual que el exceso de la alimentación. A lo mismo que si nos restringimos, ¿cierto? Y comemos con culpa o pensando en que hay que hacer dieta después, ¿cierto? Tratar de mantener un equilibrio en cuanto a todas estas cosas que
que son importantes en la vida. Exactamente, y sumado a eso, Nicole, que no creo que se nos pase, es hablar acerca de las personas que presentan patología y las descompensaciones. Yo creo que eso es fundamental porque es súper importante, porque claro, si yo soy una persona que normal, no tengo ninguna patología, ya, está bien escuchar todas estas recomendaciones que decimos, claro, ¿cierto? Sí. Pero es diferente si es que yo presento, por ejemplo, diabetes, y soy insulino requiriente, por ejemplo, o consumo metformina, o soy hipertenso y consumo también medicamentos para la hipertensión, o sea, no soy, sino que tengo. Pero ahí es importante identificar esto y también tener mucho cuidado con las descompensaciones, porque llegan después en estas fechas pacientes descompensados con glicemias muy elevadas o por el contrario, glicemias muy bajas debido a que las dosis de insulina, por ejemplo, no fueron suficientes. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado y acá la alimentación es fundamental. Exacto. Como bien dices, las enfermedades crónicas, que en este caso son todas las que nombraste, están directamente relacionadas con la alimentación, ¿ya? Y creo que sí, es importante recordarle a todas las personas que padecen algún tipo de estas patologías el cuidado también, disfrutar en familia, cuidar también su alimentación, asesorarse con sus nutricionistas, ¿cierto? Sobre cómo pueden conllevar esta alimentación y fiestas donde la alimentación es la clave. Es la clave, sí, ¿cierto? Para poder mantener metabólicamente estables sus enfermedades o mantenerse bien, ¿cierto? Sin descompensaciones, es fundamental, ¿ya? Y lo otro que no sé cómo estamos en tiempo, pero quería... Estamos bien. Ya estamos bien. Quería lo que conversábamos delante sobre las transgresiones alimentarias. Sí. Es muy importante. Trabajé en el hospital muchos años como nutricionista y en ese tiempo se veía mucho el ingreso de pacientes con transgresión alimentaria. Yo creo que aquí hay que explicar qué es una transgresión para los pacientes, o sea, para las personas que nos están escuchando. ¿Qué será esa palabra rara? O sea, la transgresión en palabras simples es cuando se come o en exceso alimentos o se consume algún alimento en mal estado y que te genera algún tipo de malestar o ya enfermedad propiamente tal a tu cuerpo. Ya, o sea, es que te enfermes por comer algo, en palabras muy simples. Eso significa que es muy común que en estas épocas se pueda consumir alimentos o en mal estado o excesos de alimentos, lo que te puede generar algún tipo de malestar que te lleva a consultar a urgencia. Y lo mismo ocurre con el alcohol, ¿ya? El alcohol también es muy común que te pueda generar, ya en casos severo, ¿cierto? Un coma etílico o algo, pero también te puedes enfermar y ir a urgencia por una deshidratación o una descompensación, ¿cierto? Entonces es muy importante cuidar nuestra alimentación, consumir alimentos, ojalá en lugares establecidos, ojalá, o saber lavarse bien las manos antes de cocinarlo, refrigerar los alimentos es sumamente importante, especialmente si es que vamos a consumir pescados de repente en estas fiestas, o de repente se consume igual los curantos, ¿verdad? Por lo tanto, el consumo de productos marinos que son súper saludables, hacen muy bien para nuestra salud, lo recomendamos, pero también tienen esto de que hay que tener un cuidado con estos alimentos para pasar unas buenas fiestas y no tener que ir a acudir a algún sistema de salud, ¿cierto? Porque estamos con una sintomatología como vómitos explosivos, incluyen la transgresión alimentaria, diarrea, por ejemplo, también. Es muy común. Fiebre, dolor estomacal, cólicos, que se llaman en el fondo dolores de estrujones intensos a nuestro calambres estomacales, como le dicen las abuelitas. Sí. Entonces, todo esto se puede prevenir también teniendo atención en evitar alimentos copiosos o volúmenes copiosos, que es mucha cantidad de comida, evitando eso, sino que tratar de respetando nuestros horarios, nuestras cantidades, escuchando el cuerpo, como dices tú, cuidando comer en lugares establecidos para evitar cualquier tipo de complicación. Y recordar que sabemos que estas fiestas patrias se vienen súper pesadas para el bolsillo también. Entonces ahí quizás es mejor
no dejarnos llevar por el lugar más económico, porque cuidado con eso, pero podemos juntarnos en la casa, preparar nosotros los alimentos, teniendo todos estos cuidados que tú nos acabas de mencionar. Entonces yo creo que eso también es importante. Y si algún día queremos salir, por ejemplo, cuidar, como mirar cómo se están preparando los alimentos. Exacto. Si es un lugar, no sé, por ejemplo, algún lugar en la calle que estén vendiendo, tener cuidado también. Exacto. Que tenga acceso a agua potable, por ejemplo, eso es súper importante. Entonces, y lo otro que de la alimentación, no es lo mismo, pero de estas grandes cantidades de comida, tener cuidado porque puede producir estas transgresiones, así que son súper importantes. Exacto. Sí, y muchas veces ocurre que cuando se come grandes cantidades de alimento, te sientes mal, estás con, o no sé, te da algún síntoma gastrointestinal, las personas acuden a urgencia, obviamente te van a estabilizar, pero el mal rato que tienes que pasar, ¿cierto? Esperar en urgencia o cualquier tipo de complicación, se puede evitar solamente, como dices tú, y me gusta mucho ese concepto, escuchando tu cuerpo. Hasta aquí, creando límites de decir, bueno, está rico, puedo comer, ¿cierto? Está disponible un montón de comida, porque tú igual lo mencionabas. Uno, en esta época... hay mucho. Hay mucho. O sea, de hecho, es una de mis fiestas favoritas, es las fiestas patrias, porque uno va a cualquier casa de familiares, de amigos, ¿cierto? Y puedes acceder a comer cositas ricas y compartir, pero siempre y cuando se lleva un equilibrio también esto con la actividad, porque eso igual es importante. Entonces, bailar un pie de cueca nunca está de más, ¿cierto? Bailar un chamamé, mover el cuerpo siempre viene bueno. Danza caporal. También. Bueno, pues, también puede ser, ahí depende de la motivación. Claro. Sí, entonces igual es importante como mantener esto, los juegos, el movimiento, la alegría, ¿cierto? Y bueno. Y eso es un punto súper clave, porque lo que queremos y que en realidad la idea es pasarlo bien, o sea, es disfrutar. Ha estado tan difícil, tan pesado este año, que es importante cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Con la alimentación y todo eso, pero también disfrutar. Y ser responsables con todo, en realidad. Exacto. Con la alimentación, la actividad física, con la familia, salir con ellos, disfrutar estas fiestas también. Lo merecemos, así que hay que también disfrutarlo. Sí, como dices tú, claro, han sido tiempos difíciles. Yo me imagino que igual hay personas que quizás pueden escuchar la radio y también pueden estar pasando algún tipo de problema, ¿cierto? Que ya puede ser problemas económicos de repente, problemas emocionales o algo, y obviamente estas fiestas igual de repente te impulsan a estar un poco más alegre o también por el contrario como de repente a problemarse y todo, así que bueno, igual un cariño para todas esas personas, ¿cierto? Que pueden estar y que ahí en ese sentido hay que buscar siempre la forma. Yo creo que eso es lo principal. Seguramente, por ejemplo, si hay algunos que no pueden consumir todo lo rico que nosotros hemos estado hablando, bueno, priorizar con, no sé, un mote, por ejemplo, porque la idea y nuestra función también es que, nuestra función como nutricionista, digo, es que podamos darle opciones a todas las personas, independiente de su situación económica, por ejemplo, socioeconómica. Entonces, ahí igual es importante de mencionar consumir o hacer, por ejemplo, alfajores en casa. Claro, también es una forma de cuidar el bolsillo, como decías tú, el preparar nuestros propios alimentos y además es una instancia para los que los pueden hacer, obviamente, familiar, ¿cierto? Y una instancia súper bonita para la familia. Exactamente. Oye, hemos hablado de muchísimos temas. Yo creo que dimos muchos tips acerca de lo que hacer, acerca de cómo cuidarnos también en estos tiempos, que no es necesario contar las calorías, por favor no lo haga, pero sí es necesario escuchar el cuerpo, tener cuidado si es que presento, por ejemplo, algún tipo de patología, porque no queremos que haya una descompensación, ni ocupar los servicios de urgencia para eso, que en realidad es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Así que eso, a disfrutar. Muchas gracias por
estar acá, por escucharnos. Y muchas gracias, Nicole, por estar aquí otra Gracias, vez. igual, me encanta. Me encanta Sí. hablar contigo, Caro. Yo creo que es súper entretenido como bajar la información y Sí. poder educar desde otro punto de vista, y que para eso es el programa Soy lo que como, Sí. aquí en Patagonia Radio. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos y felices fiestas. Felices fiestas. Espero que les sirva todas las recomendaciones. Sí, les va a servir. Adiós. Chao, chao. Chao.